Muy bien. Hoy en la clase vamos a ver cómo desarrollar y llenar o cómo desarrollar el capítulo 3 de nuestro documento proyecto de investigación, como señala el reglamento facultativo de tesis. En este tipo de aspecto, ya, ustedes están aprendiendo a hacer una investigación y esta investigación va a desarrollarse en el marco de un formato de informe que vamos a presentar y este informe estamos desarrollando en función al formato del reglamento facultativo de tesis. Qué fácil ahora se convierte poder desarrollar y realizar la correspondencia, poder desarrollar este capítulo. Vamos a ver aquí el paradigma y enfoque de investigación. Es lo que señala nuestro reglamento de tesis. Aquí obviamente vamos a colocar un párrafo de presentación. Por favor, no se olviden el párrafo de presentación para señalar cómo está organizado ese subtítulo. Y posteriormente vamos a indicar el paradigma de de la presente investigación. Recordemos que no podemos redactar en tercera o en primera persona. Siempre tienen que redactar en tercera persona y en voz activa. A ver, Noelia Rojas, ¿estás en clase, Noelia? Noelia. Nino Bravo cantaba una canción. A ver, ya que estamos compartiendo internet para buscar a Noelia, probablemente tu nombre lo hayan colocado en función a esta canción. Noelia, Noelia querida, reina, no ingreses a clase para salirte, por favor, porque realmente estas clases online no van a funcionar si no estás en clase ya. Entonces voy a proceder con lo que hemos quedado. Seguramente estás muy ocupada y no podemos contar contigo ahora. Entonces, termina tus actividades, por favor, y recién puedes ingresar a clase. Patricia Zurita, por favor, Patricia. Patricia. Muy buenos días, Patricia. Un cordial saludo. ¿Qué es una oración o qué es justamente o redactar en voz activa? Porque en la redacción que tenemos que hacer respecto a este informe debe ser en voz activa. Voz activa, Patricia. No, nos hemos referido a una oración o expresarnos con oraciones que no, más allá que eso, la redacción en voz activa significa utilizar un orden de las oraciones. Recordemos que en colegio hemos visto que las oraciones tienen elementos como sujeto, Patricia, sujeto, verbo y predicado. Ok, exactamente. Entonces, cuando hablamos de las redacciones en voz activa, significa que tenemos que redactar este informe. Recuerden que esta es redacción científica de sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Siempre en ese orden, ¿no? Entonces, acá en el ejemplo se considera al paradigma de la presente investigación, que es el sujeto, es
¿Cuál es el paradigma de nuestra investigación? Hola. ¿Quién recuerda cuál es el paradigma de nuestra investigación? Exactamente, muy bien, paradigma positivista. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer acá es señalar la definición de paradigma positivista. Bueno, en realidad, a ver, para que no haya choque con el marco teórico, en el marco teórico no hemos presentado el paradigma, hemos definido el abordaje sociotécnico y el enfoque teórico, pero no hemos definido el paradigma. Entonces acá tienen que ustedes colocar la definición de paradigma positivista. Y esto no se olviden que está en el texto. Por favor, ¿en qué página está la definición del paradigma positivista? ¿En qué página está la definición de paradigma positivista? ¿En el texto? ¿No tienen a mano el texto? A mano el texto? Les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista. Vayan al índice y en el índice en la página 23. ¿Alguien ha ubicado la página 23 del texto oficial? Nadie tiene a mano. María José. Adelante, Joseph. Muy bien, en la página 22. ¿Alguien puede dar lectura del concepto de paradigma positivista? Tabla 8. A ver, la tabla 8 de su texto. Aquí en esta tabla, ya, está la definición que tienen que construir. Entonces, para que se puedan ubicar ustedes, la definición del paradigma, hay que señalar la tabla 8. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la construcción de la definición del paradigma positivista? Magalí Fernández. Maga, ¿tienes alguna pregunta sobre la construcción del concepto de paradigma positivista? Ok. Bueno, recuerden muy bien, por favor, no pueden copiar sin citar autores. Acá en el texto oficial que he preparado para ustedes, pues acá claramente hay la definición y dice, adaptado de Vera, Jara, Añorga, Balcácer, Girot, Seville, Perret, Coutin y Torrico. Ya entonces, estos son los autores que he condensado para preparar esta tabla, pero específicamente nosotros estamos siguiendo la definición del autor que ha utilizado y ha popularizado la clasificación de los paradigmas en positivista, naturalista y sociocrítico, que es Randall Coutin, de 1983, que establece su clasificación a partir de lo que señala el profesor Egon Guba, de 1982. Ya, entonces, aquí en este punto simplemente tienen que señalar el paradigma, que se refiere concretamente a, como tal, el enfoque positivista, como tal. ¿Alguna pregunta del punto 1.3, del 3.1, mejor dicho? ¿Alguna pregunta? Dale, Carla Andrea, te escuchamos. Claro que, a ver, perdón, mi micrófono. Claro que sí, no hay ningún problema. Pueden utilizar a otros autores para poder justamente realizar y desarrollar la concepción de paradigma. Pero obviamente yo les sugiero partir del texto
y confrontar con otros autores. ¿Por qué? Porque sencillamente el texto está identificando la investigación de la comunicación o comunicología. Otros autores te pueden hablar de diversos paradigmas, aunque sean parecidos, pero que pueden estar vinculados con otro contexto. Recuerda que el contexto boliviano es diferente. Puedes utilizar otros autores, pero lo importante específicamente será contrastarlo con lo que señala el texto oficial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Respondí tu pregunta, Carla Andrea. ¿Otra pregunta? Genial. A ver, voy a compartir pantalla completa porque tengo que abrir y cerrar cada vez. Ya. Una vez que hemos definido el paradigma, venimos acá a tipos de investigación y lo propio. Un párrafo de presentación para señalar concretamente eh, cómo está organizado el subtítulo y vamos a referirnos a tipo de investigación. La presente investigación, ¿de qué tipo es? Es, y para esta investigación les invito a dar lectura de la página número 18-19 del texto, ¿ya? Por favor, ¿quiénes tienen la página 18-19 del texto? Adelante, adelante, por favor, adelante. La investigación, la tabla número, bueno, en realidad el 18-16, la tabla número 5, que establece justamente la clasificación. ¿Qué tipos de investigación corresponde? Genial, muy bien. Esos son los tipos de la investigación de acuerdo justamente a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, nuestra investigación, la que están viendo acá, corresponde a una investigación. ¿Qué tipo de investigación? ¿Básica, aplicada o desarrollo experimental? Hola, he apagado mi micrófono. Hola, básica, aplicada, ¿estás seguro? ¿Están seguros? ¿Qué investigación estamos haciendo? Recuerden que eso hemos visto varias clases. ¿Qué investigación? Moesia. Muy bien, Yasmín. Investigación básica. ¿Y por qué una investigación básica? ¿Por qué una investigación básica y no aplicada? Ya, pero también podemos hacer el desarrollo experimental con trabajos experimentales. Pero hay algo justamente que nos diferencia. Veamos justamente la idea. La investigación. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Cuál es nuestro propósito? Conocimiento científico. Eso es lo que queremos hacer. No queremos dar solución a un problema concreto identificado, porque aquí lo que estamos viendo es una pregunta-problema que desemboca en un conocimiento científico, lo cual amerita la aplicación del método científico. En una investigación aplicada, lo que mueve es un objetivo específico de una unidad en completo. Es decir, en una investigación aplicada, lo que prima es identificar un problema que es un error, una falencia, no es una pregunta. Y esta falencia, este error, es un problema concreto que tiene que ser solucionado. Por tanto, no es una investigación aplicada lo que estamos haciendo, porque una investigación aplicada está dirigida a una unidad en específico. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón. ¿Tiene problemas? Claro. Por ejemplo, vamos a suponer,
El problema de la desinformación o el problema específicamente de que, no sé, no conocen las modalidades de graduación o no conocen los procesos o los trámites, ¿no? Entonces, ese es un problema para una investigación aplicada, porque está centralizada específicamente de manera concreta en la carrera de, la carrera de comunicación de la Universidad Mayor de San Simón. Pero no es una investigación básica porque el resultado no es un conocimiento científico. ¿Y por qué? Porque sencillamente lo que elaboremos como solución puede no funcionar en la Universidad Católica, porque la Universidad Mayor de San Simón no es la única universidad. La Universidad Católica, la Universidad Privada Boliviana, la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Univalle, etcétera, ¿no? Entonces, un conocimiento científico es universal. En cambio, la solución a un problema concreto solamente puede funcionar en determinado momento y en determinada entidad, por lo cual no es un conocimiento científico. Y nosotros estamos buscando un conocimiento científico. Por esa razón, es una investigación básica. Entonces, aquí pueden ustedes parafrasear o transcribir y explicar el concepto señalado por en el texto, o sea, señalado en el texto, ¿no? La página, por favor, ¿me corrigen qué número de página es? Página 19. Ya. Hay algunos amigos entre ustedes que van a decir, utilizaremos inteligencia artificial. Seguramente ustedes van a decir, utilizaremos inteligencia artificial. Y probablemente me digan, y ya lo copien todo como lo han estado haciendo. Ya les he dicho que no me engañan en ese sentido, ¿ya? Pero sinceramente, queridos amigos, utilizar inteligencia artificial habiendo un texto con el cual pueden parafrasear es justamente un trabajo innecesario. La inteligencia artificial, como dice su nombre, justamente tiene que ser utilizado para ciertos elementos que nos den pistas, ¿ya? Y reitero, si utilizan ChatGPT, pues como les he explicado ya en varias clases, la información que nos pueden otorgar no es muy certera, no es muy cierta. Por lo que corres el riesgo, o yo siempre cuando utilizo ChatGPT, siempre tengo que validar la información porque como ya les he mostrado y les estoy mostrando en pantalla, te da información falsa, te proporciona información falsa de libros que no existen y de autores que se confunden. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente los algoritmos que recurre pues pueden estar sujetos a un margen de error, ¿ya? Entonces, alguno me dirá, pero existen otros mejores, como por ejemplo Perplexity. A ver, Perplexity sí te da acceso a fuentes, ¿ya? Te da acceso sí a fuentes, pero la gran dificultad de Perplexity es que justamente sus fuentes no son tan confiables en muchos aspectos y además suele justamente confundirse en este ámbito. Por lo que no les sugiero, teniendo ya un texto como el que tienen ustedes, no les sugiero complicarse más sacando definiciones de la inteligencia artificial que les puede ser un poco, o sea, complicarlo demasiado cuando no merece. Ya tienen un texto, pueden confrontar con otro autor, pero que esto no sea, que no les lleve demasiado tiempo como el trabajo de campo, ¿ya? Yo sugeriría quizás en muchos aspectos utilizar inteligencia artificial para poder parafrasear y comprender textos como tal, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta del tipo de investigación? ¿Alguna pregunta del tipo de la investigación? ¿No? Ok. El enfoque, vamos a hablar del método, pero antes de hablar del método hay que hablar del enfoque metódico, ¿ya? El enfoque metódico de la presente investigación, ¿cuál es el enfoque metódico? Si tienen el texto a la mano, les sugiero que puedan consultar ustedes
La página, a ver, posicionamiento, enfoques teóricos, todo rico. Es que hay enfoques teóricos y enfoques metodológicos, ¿verdad? Pues yo les sugiero considerar la página, ah, caramba, 37. La página 37. ¿Ubican la página 37? ¿Me puedes, por favor, orientar qué elementos hay en la página 37? ¿A qué se refiere con el nivel a nivel metódico? Adelante. ¿Cuáles son los enfoques metodológicos? Gracias. ¿Cuáles son los enfoques metodológicos que podemos considerar? Les voy a dar una pista. Comienzan con C. Ya. A ver, no. Enfoques metódicos. Enfoques metódicos. Muy bien, cuantitativo y cualitativo. Esos son los enfoques que vamos a señalar. Lo que estoy buscando es un pequeño cuadro que había desarrollado para mostrarles a ustedes lo que se refiere a la relación. A ver, pero esto debe estar entonces acá. La relación justamente, vamos a aplicar el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es trabajar con grandes poblaciones, de acuerdo a la teoría, a partir del enfoque positivista. Entonces, pues sencillamente los enfoques o los enfoques conllevan específicamente estos aspectos, ¿no? Un diseño cuantitativo. El enfoque metodológico que estamos utilizando es cuantitativo. Y acá, como ustedes pueden ver, el enfoque cuantitativo puede ser experimental o no experimental. Ya, entonces voy a pedir a... Se está viendo, ¿no? El mapa. Hay un mapa conceptual. ¿Se puede ver? Genial. Por favor, voy a pedir a Noemí López. Noemí. Muy buenos días. Noemí, ¿puedes por favor leer en qué consiste el enfoque experimental o el método experimental? Muy bien, pero nosotros no estamos aplicando este método. ¿Por qué? ¿Por qué será que no estamos aplicando este método? Anímense a equivocarse, por favor, están en el lugar perfecto para equivocarse. Te invito, de acuerdo, pero aquí hay algo que no estamos cumpliendo. Hay algo puntual, concreto. Muy bien, José. No se puede manipular los efectos. Nosotros no vamos a manipular el comportamiento en lo que se refiere al ciberbullying. No podemos justamente generar ningún cambio. Por tanto, no estamos aplicando el método experimental, porque no estamos provocando una manipulación, no podemos influir en el comportamiento de las personas. ¿Cómo podría ser este método?
Ah, no sé si ustedes han visto o pregunten a sus papás de los famosos realities. Había un reality que se llamaba La Casa del Gran Hermano y fue el primer reality en Sudamérica. Me acuerdo que empezó en la Argentina, ¿ya? ¿Y en qué consistía este programa de televisión? Pues a ver, les pongo al contacto. El Gran Hermano estaba basado en un libro de H.G. Wells, en el cual justamente llevaban a un conjunto de personas a vivir a una casa. Y así han hecho. Esto apareció a fines de, bueno, a principios de este siglo, en el siglo, bueno, a principios del en la década del 2000. Y llevaban a un conjunto de participantes a una casa y había una voz que era el gran hermano que les decía y les sometía a pruebas. Y estas personas que convivían en esta casa tenían que pasar esas pruebas, ¿no? Lo que hacía justamente esta persona o esta producción del programa de televisión era influir en su comportamiento, provocar nuevos comportamientos, ¿sí? Y al final el público definía quién se quedaba o quién se iba de la casa. Y ahí hubo varias versiones. Este fue el primer reality de los que conocemos, ¿ya? Entonces, estos realities en realidad son justamente un ejemplo que podríamos dar de cuando una persona puede influir en el comportamiento de otros. Pero nosotros no podemos influir en el comportamiento de otros, de los que estamos investigando. Por tanto, lo que estamos investigando no es experimental, sino es no experimental. Entonces, ¿qué estamos investigando del no experimental? Por favor, ¿será posible que, a ver, Romina, Romina Natalie? Muy buenos días, Romina, reciben cordial saludo. ¿Puedes dar lectura, por favor, de las características de los métodos no experimentales? Muy bien, tenemos entonces justamente la aplicación de este método no experimental, porque no estamos viendo cosas a futuro, sino sencillamente estamos señalando elementos que van a establecer justamente con ello, o sea, que ya han pasado, por lo que vamos a realizar o vamos a investigar los mismos. Entonces, a través del grupo del WhatsApp, les estoy enviando pues esta clasificación. ¿Y para qué? Para que ustedes puedan completar. Ábrete sésamo. Aquí estoy colocando para el subtítulo 3. ¿Me corrigen qué subtítulo es? 3.2. ¿Me confirman, no? 3.2. Hola. Genial. Para el subtítulo 3.2, ¿me confirman por favor si han recibido? Ok. El enfoque metódico de la presente investigación es cuantitativo, siendo el método no experimental. Y aquí ustedes pues hacen una o transcriben o parafrasear o transcribir y explicar las definiciones de el enfoque cuantitativo y el método no experimental, como hemos señalado, ¿no? De acuerdo al texto como tal o de acuerdo al material que estamos revisando. Luego específicamente vamos a hablar, hasta allí yo les sugiero desarrollar porque enseguida vamos a ver técnicas e instrumentos aplicando justamente el desarrollo de esta investigación, ¿ya? Tengan paciencia con técnicas e instrumentos que vamos a llenarlos una vez que podamos hacer el cuadro de operacionalización que enseguida comenzamos a explicar, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Preguntas? Adelante, por favor, te escucho. Parafrasear. Eso se llama, lo que acabas de decir se llama parafrasear y obviamente lo puedes hacer. Pero no te olvides, reitero, citar al autor del que estás sacando. ¿Sí? Eso por favor. A ver, ¿cómo te puedo decir? Ah, ¿Cómo te puedo señalar? Zulma, ¿estás en clase? Zulma Villarroel, te voy a hacer una preguntita. ¿Te gustaría que tu hermana se ponga, si tuvieras hermano, o tienes hermana o no tienes hermanas? Ah, que te gustaría que tus hermanas se pongan tu ropa sin pedirte permiso? Ya. Oye, tienes que pedirle permiso por lo menos, ¿no? Entonces, no les conviene apropiarse de algo que no es suyo. Y los conceptos que han formulado otras personas no los presenten como si fueran suyos. ¿Ya? Reitero, aquí tienen que parafrasear, pero citando al autor, utilizando las referencias que hemos señalado en el Word. Recuerden, por favor, equipos, hay equipos que no están actualizando su bibliografía. Ya les hemos enseñado, revisen la clase, de cómo manejar, de cómo introducir justamente los textos como tal, los libros. Ya, reitero, por ejemplo, si yo quiero utilizar un libro, por dar un ejemplo, un libro bueno, a ver, de Albarrón, sí, Alarcón Caparrós, no, ya está esto. Bueno, por si yo quisiera utilizar este texto, ¿no? De Marc Amorós García, pues vengo acá a referencias, bibliografía, le digo editar fuente y le pongo libro y pongo primero el apellido paterno, materno, coma, el nombre, el título del libro, el año, la ciudad y la editorial. Le digo aceptar y obviamente esto ya va a estar justamente generado acá y puedo utilizar esto en las definiciones. Por ejemplo, lo voy a utilizar, por darte un ejemplo, acá. Entonces, pues vengo acá a referencias, le digo insertar cita y busco el texto de Amorós García y edito cita y le pongo la página. Y esto tengo que colocar en la bibliografía, ¿no? No se olviden que tiene que estar en formato APA, siempre como dice acá en formato APA. Así que voy a bibliografía y le digo actualizar. Wow, qué raro, no me sale. Aquí está, actualizar. Y ya, ahí está el texto de Amorón García que se ha actualizado. Por favor, actualicen la bibliografía, ¿listo? Todos los textos que están desarrollando de la manera como les hemos indicado, introduzcanlo. Bien, vamos a hablar con la población y muestra participante. Acá justamente estamos hablando de los... ¿A quiénes estamos investigando? Muy bien, son los creadores de contenidos que están inscritos en las universidades del sistema universitario boliviano, los cuales son, por orden de fundación, Universidad Mayor de San Simón, Escuela Militar de Ingeniería, Escuela Militar de Ingeniería, que ha sido justamente está fundada en el año 1955. Por eso los estamos anotando, ¿ya?
La Universidad Mayor de San Simón ha sido fundada en 1832. La Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre ha sido fundada en 1955. Y la Universidad Católica San Pablo, la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en 1966. Estas son las universidades del sistema universitario boliviano vigentes en Cochabamba, que tienen sede en Cochabamba. ¿Ya? Esta es la población. Ahora, lamentablemente no existe un censo de los creadores de contenido. Esto significa de que no hay un listado, porque no sabemos cuántos son. Entonces, lo único que podemos justamente establecer es averiguar, como no existe un censo de creadores del contenido, el registro, bueno, tal población considera o parte de la cantidad de universitarios inscritos en la gestión 2023 en tales universidades. Entonces, la tarea que tenemos que desarrollar es identificar y conocer cuántos universitarios hay en la UMS, cuántos en la EMI, cuántos en la Universidad Católica. Y eso ustedes pueden acceder a partir de algunas citas o entrevistas que podemos justamente identificar con el personal de la universidad, que ustedes puedan corroborar como tal. Entonces, es necesario que ustedes puedan conocer la cantidad de universitarios en la UMS, en la EMI y en la Universidad Católica Boliviana. Y de ello vamos a aplicar, de esta población, vamos a aplicar para cada técnica una muestra, que esto les voy a indicar posteriormente. Pero sí tenemos una tarea en todo caso, que es averiguar la cantidad de personas inscritas en la UMS, en la EMI y en la Universidad Católica Boliviana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ok. Ahora vamos a hablar sobre los procedimientos para la corrección, procesamiento y sistematización y análisis de datos. Y para eso vamos a hacer una tablita, obviamente un párrafo de presentación. Y sugiero que acá hagamos un salto, ¿ya? Un salto, podemos hacer un salto, sí, un salto de página. Sugiero, sí, hacer justamente un salto de página. Salto de página después de colocar el párrafo de presentación. Y acá hay que insertar una tabla que tenga las variables, la definición conceptual, que tenga las dimensiones, los indicadores, las técnicas, las fuentes, los instrumentos y las preguntas. Fíjense que esta tabla es muy grande. Entonces, como es una tabla grande, de acuerdo al reglamento estilístico, vamos a colocar en 10 puntos, interlineado simple, perfecto, pero vamos a colocar esta tabla para que sea en posición horizontal, porque vertical va a quedar pero muy estrecha. Vengo a disposición, marco toda la tabla, hago clic en configurar página y le digo a texto seleccionado. Vengo aquí en aplicar a texto seleccionado, hago clic y le digo horizontal y solamente el texto seleccionado se vuelve horizontal. ¿Ya? Nuevamente, hago el ejercicio. Voy a hacer una tabla que contiene varias celdas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas.
por 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces, esta tabla es extensa y no me va a entrar aquí en una opción vertical. Entonces, voy a marcar toda la tabla, seleccionar, voy a apretar configurar página, voy a colocar en configurar página, me va a salir esta ventanita, le digo texto seleccionado y le digo horizontal y hacemos clic en aceptar. Entonces, aquí en esta tabla, no se olviden, clic derecho, insertar título, y poner justamente la tabla con un título. Por favor, nunca se olviden del título ya de las tablas que está justamente señalado en descripción. Acá vamos a poner tamaño 12 puntos, interlineado simple, y vamos a poner aquí actualizar para que coincida. Aquí vamos a poner cuadro de operacionalización. Entonces, vamos a llenar esta tabla. La primera columna está dedicada para las variables de investigación. La segunda columna para las definiciones conceptuales, que estas van a ser muy pero largas, ¿no? Aunque ya tenemos esas definiciones conceptuales, pero vamos a hacer de manera sucinta aquí. Posteriormente vamos a colocar las dimensiones. Más adelante vamos a ver los indicadores, ¿ya? Y finalmente vamos a considerar aquí las técnicas de investigación. Vamos a considerar la fuente, los instrumentos y las preguntas o criterios a utilizar. Vamos a darle formita a esto. Yo usualmente hago clic derecho y le pongo así de esta manera. No sé si les gusta o no les gusta, pero resalto justamente resalto como tal estas definiciones, ¿no? Estos aspectos. Ya, esta es la tabla del cuadro de operacionalización que les voy a enviar. Entonces, acá ustedes tienen que señalar las variables. ¿Cuáles son nuestras variables? Ya, recursos informáticos y recursos comunicativos. Y esto está referido respecto al ciberbullying. Aquí lo que tienen que hacer es adaptar las definiciones que hemos señalado en el punto 1.5, ¿está bien? El 1.5 o 1.4. Creo que es 1.5, ¿verdad? A ver. Es 1.6. 1.6. Adaptar las definiciones que hemos señalado escritas en el punto 1.6. Y luego aquí hay que señalar las dimensiones, que es lo que hemos visto recuerden que hemos visto eso en la clase del día lunes, las dimensiones. Por tanto, ustedes tienen que colocar acá, ¿cuántas dimensiones tienen que ser por lo menos por cada variable? ¿Cuántas dimensiones tienen que ser por lo menos por cada variable? Muy bien, dos. Entonces, aquí, en base a las definiciones conceptuales, tienen que hacer dos o tres o cuatro o cinco dimensiones. Y esa es la tarea para el día viernes. Para el día viernes lo que tienen que hacer ustedes justamente es desarrollar estos puntos que ya hemos trabajado acá, que les voy a enviar nuevamente, y exponer en un pequeño cuadro las dimensiones de las variables que hemos elegido vinculadas a nuestro tema. Reitero, vinculadas a nuestro tema. Y para ello les tengo preparado un videíto
que ha trabajado el profesor, eh, ha trabajado justamente acá el profesor, si más no recuerdo, el profesor José Luis, ¿ya? Sí, el profesor José Luis, que es justamente un comunicólogo muy interesante que nos va a permitir cimentar lo que hemos visto la clase del día lunes. Y con esto terminamos la clase del día de hoy, ¿ya? Les invito a ver este pequeño video, ya de algunos minutos y que, bueno, puedan justamente corroborarlo como tal. Conmigo, queridos amigos, nos vemos la clase del día lunes, o perdón, la clase del día viernes, que va a ser en el aula 240. Recuerden hacer el cuadro que acabamos de señalar y subir específicamente este informe en la tarea del Moodle, ¿ya? Tenemos justamente en el Moodle, en esta tarea, ya acá está, en la operacionalización de variables, ¿sí? Defíname ustedes las categorías o dimensiones y suban específicamente ese informe como tal. A ver, esto está señalado para el día, a ver un momentito, está señalado para el día 27 de octubre, ¿ya? Entonces, definir específicamente solamente variables, definición conceptual y categorías en el cuadro, pero me tienen que corregir con el informe que les estoy enviando y llenar los elementos como tal. Vamos con el video, conmigo vamos a hacer hasta la clase bueno, va a ser hasta la clase del día viernes. Adelante, por favor, Delia. Adelante, Delia. Te escuchamos. Te escuchamos, Delia. De acuerdo, Delia. De acuerdo, Delia. Vamos a llenar hasta mediodía de hoy. Ya es que ellos tampoco no podían llenar el cuestionario porque estamos en clase. ¿Listo? Paciencia, por favor. ¿Ya? Entonces tienen hasta mediodía. Estoy copiando el link del cuestionario. ¿Ya? Por favor, amigos, desarrollen justamente con ello. Me avisa si no se ha podido llenar. ¿Listo? Vamos con el video.